Bien, chicos, muy buenas tardes. Esta semana 2, en el curso de lenguaje, se ha visto el tema fonología, ¿ok? Entonces, vamos a revisar un poco de teoría para luego ir resolviendo los ejercicios de la práctica. Listo. Bien, para empezar, es importante tener en cuenta que cuando hablamos de gramática, es todo un sistema, ¿no? ¿De qué? De reglas, de normas. Y este sistema que está en el plano abstracto nos va a permitir, ¿qué cosa? Producir información y también comprenderla. Y la gramática la poseen todas las lenguas, no solamente el castellano, todas las lenguas, ¿no? China, francesa, alemana, todas poseen su gramática, ¿ok? Con sus propias características. Entonces, la gramática se aborda desde un conjunto de varios componentes. El fonológico, que es el que vamos a ver ahora, el morfológico, el semántico, el sintáctico, y además hay que tener en cuenta que esta también está dividida en clases. Entonces, cuando hablamos para fijar palabras clave, ¿ok? Fonológico, sonido. Abstracto y concreto. Morfológico tiene que ver con la estructura de la palabra, la forma, la formación. Semántico con el significado y el sintáctico con la relación de las palabras, de las oraciones, las funciones de las palabras en las oraciones. Muy bien, ahora, ¿qué diferencia habrá entre la gramática normativa y la gramática descriptiva? Para empezar, se complementan, pero cuando hablamos de la gramática normativa, esta está ligada a las pautas, ¿no? A estas reglas que hay que seguir para poder finalmente tener un texto bien hecho y que eso se comprenda. Entonces, eso lo vamos a evidenciar cuando usamos de manera correcta la lengua. Pero, obviamente, si no seguimos las reglas, que está regulada por la Real Academia Española, de la lengua española, entonces no se va a ver una normatividad y por lo tanto hay carencia de una gramática normativa. En el caso de la descriptiva, esta ya ve el funcionamiento como tal, cómo está estructurada, ¿no? Cómo está dándose o evolucionando este mensaje a partir de una lengua. Entonces, acá nos colocan dos ejemplos, ¿no? Dice, eso era mi meta de mi tío, su casa se ha quemado Miguel. Entonces, estamos viendo que la lengua como tal en un contexto va a tener una estructura diferente a pesar que es la misma lengua. Entonces, el funcionamiento no va a ser igual porque van a haber factores que así lo condicionan. Ahora, cuando hablamos de este componente fonológico, la fonología, su objeto de estudio finalmente es el fonema, ¿no? Lo que se convierte en la unidad mínima también, ¿sí? Se convierte en la unidad mínima. Ahora, ¿qué es un fonema? Un fonema es la unidad mínima de la fonología. Quiere decir que en mi lengua, en la lengua castellana desde el punto de vista fonológico, repito, el sonido abstracto es el sonido que ya se crea en tu mente, ¿sí? En tu mente, antes de pronunciarlo, eso es el fonema. Eso es el fonema. Y por eso es que es abstracto. Es abstracto. Y es unidad mínima porque es la expresión más pequeña de esto, ¿no? De esto que es el nacimiento de un sonido concreto. ¿Y por qué es distintivo? Porque si bien es cierto, carece de un significado propio, ese sonido, ¿no? Ya hizo la distinción. No es igual mala que bala. Ese sonido se diferencia de
Entonces, tiene un carácter distintivo, a pesar que no tienen un significado como tal. Ya marca un carácter distintivo. Ahora, yo como sé que están hablándome un fonema en la escritura. En la escritura, el fonema se representa siempre con líneas oblicuas. ¿Tú ves esto? Tú ya sabes que se trata del sonido, ¿no? La representación del sonido. Entonces, por ejemplo, ese sonido que dice ahí, malo, mulo, si yo lo convierto en escritura, sería así, ¿no? Vamos a ver, escribir acá. Malo, malo, ¿no? Mulo. En escritura, en escritura. Y ha coincidido, ¿no? Ha coincidido con el sonido, con su representación fonológica, pero no siempre las palabras o las letras coinciden, ¿no? Por ejemplo, yo coloco acá, mira, vaca y su representación fonológica, porque repito, son representaciones del sonido, es esta. Esta es la representación fonológica porque estos son los símbolos del fonema. Ese es el símbolo del fonema, perdón, ese es el símbolo del fonema, del sonido, ¿no? Que en escritura es esto. Va, coincide acá, k, es el sonido de la C antes de la A, pero se representa así fonológicamente. Mira, por ejemplo, a ver acá, bote, ¿no? Bote. Tiene el mismo sonido. Tanto la V como la B fonológicamente se representan con el mismo fonema porque tienen el mismo sonido. Es el mismo sonido. Entonces, eso tú vas a ir entendiéndolo cuando veas el cuadro de fonemas, que imagino que te lo deben haber mostrado. ¿Ok? Entonces, ya a partir de la semana 2, en la semana 1 es muy light, ¿no? Muy fácil porque hablamos un poco de términos de la comunicación, de la lengua, el idioma, elementos de la comunicación, funciones. Pero ya en la semana 2 que hablamos de realidad lingüística en el Perú ya nos damos cuenta que hay mucha información, ¿no? Y ya a partir de la semana 3 ya entramos a gramática y lo hacemos por componentes. Entonces, hay que entender un poco la teoría para luego llevarlo a la práctica, porque los ejercicios tienen que ver con reconocimiento y también análisis, ¿no? Ahora, ¿qué relación hay entre fonología y fonética? La relación es obviamente, ¿no? Que tiene que ver finalmente con el sonido ambos. Solo que la fonología está desde su lado abstracto y la fonética está desde su lado concreto. Lo que te decía, ¿no? Que cuando uno va a decir una palabra o va a escribir algo, el sonido ya está acá en la mente, en tu cerebro. Esa persona ha pensado en una B, por eso es que lo graficamos en slash, porque solamente es el sonido abstracto. Cuando esta persona envía el mensaje a los pulmones para que los pulmones hagan su trabajo y la expulsión del aire y luego viaje, ¿no? Por la tráquea, cuerdas vocales, resuena en la cavidad nasal o vocal, etc. Acá, en todo este camino, que ya interviene la parte física, ahí recién yo voy a materializar el sonido. Y ahí es donde sale esto que se escucha, ¿no? Gracias al habla. Entonces, eso ya no es fonema. Como ya se escuchó, ya se materializó, gracias a la parte física del hombre, ahora se convirtió en un fono. ¿Y el fono cuál es? El sonido articulado, el sonido que se escucha, el concreto. ¿Ok? Y el fonema, que es el abstracto. Entonces, esa es la dinámica que tú tienes que entender. Ahora, cuando hablamos de los fonemas, del sonido abstracto, del sonido mental, ¿no es cierto? Hay una clasificación. Los segmentales
y los suprasegmentales. Estos, cuando nosotros hablamos o cuando nosotros estamos ya codificando información, estos fonemas no actúan por separado, actúan juntos. Porque cuando nosotros hablamos y pronunciamos las vocales, ¿no? Pronunciamos las consonantes, a la misma vez se activa el acento, el tono. No actúa por separado. Entonces yo digo fino, fono, fino, fono. Entonces te das cuenta cómo yo voy cambiando un poco la entonación y seguirá cambiando, ¿no? Mira, viajó, 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 viajó. Entonces, tanto los fonemas segmentales, que son las vocales y las consonantes, se van a complementar o van a actuar de manera paralela con los fonemas suprasegmentales, que son el acento y el tono. ¿Correcto? Actúan de manera paralela, de manera simultánea. Ahora, cuando yo te hablaba de cómo se concretiza ese sonido mental al que se llama fonema, ¿no? Acá ya se activa esto, ¿no? Esta parte de nuestro sistema de articulación, el que nos permite convertir o que se escuche ese sonido mental. Te hablaba de todo esto, ¿no? Te hablaba de todo esto. Entonces, acá actúan los pulmones, los bronquios, ¿no? Los pulmones como tal, los bronquios. El diafragma también, ¿no? Ese musculito que nos ayuda a impostar la voz, a poder cuidar nuestra garganta. Sobre todo los profesores que hablamos todo el día, ¿no? Cualquier cosilla en nuestra garganta se debilita, entonces hay que tener ese ritmo de cuidar la voz, aunque a veces es un poco difícil. Y luego hay un viaje, ¿no? Hay un viaje por toda esta cavidad, por la tráquea. Y acá tenemos, ¿no? Las cuerdas vocales, donde se da la vibración de algunos sonidos. Y si seguimos avanzando, vamos a tener también que darle importancia a la cavidad, no solamente bucal, ¿no? También a la cavidad nasal. Porque cuando el aire sube, 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 acá ya hay una resonancia, ¿no? O acá. Y va a contribuir a eso también la lengua, los dientes. Entonces, todo esto es el aparato fonador y se convierte en el aparato de articulación, en aquel o aquella parte física del humano que hace posible que el fonema, el sonido mental, se pueda concretizar, se pueda materializar. Ahora, miren, acá hay un zoom de cómo cuando ya sube por la tráquea el sonido, ¿no es cierto? Miren, guárdense acá, subía el sonido, acá está, ¿no? La cavidad bucal y nasal. Ahora lo vemos acá en zoom, ¿sí? Entonces yo te decía, acá también tiene mucha importancia los dientes, la lengua, etc. ¿Por qué? Porque cuando el aire ya se posiciona en las cavidades bucales o nasales, ese movimiento, ese contacto de la lengua con los dientes, de la lengua cerca al paladar, de repente la unión de los labios o los labios hacia los dientes, todos esos movimientos van a producir un determinado sonido. Y es ahí donde aparece pues todos los sonidos del abecedario, ¿no? A, B, C, D, E, F, G, H, I. Y es porque el aire está resonando a partir de cómo todos tus elementos, ya sea lengua, esta es la lengua, todo esto es la lengua, esto es la lengua, ¿ok? Ya sea dientes, ¿no? Los dientes, ya sea el paladar, más atrás, ¿no? Si tú sacas tu lengua en este momento y vas como que
arrastrando hacia atrás, te vas a dar cuenta de todo esto que te estoy señalando. Hay un viaje con tu propia lengua y si sigues retrocediendo, hay una cavidad, la cavidad de la boca es hasta atrás, ¿no? Y ahí tenemos la caída que se le conoce como el velo, acá como que la puntita como la úvula, la misma lengua acá tiene una función, hay un choque, va a haber un choque, un acercamiento. El dorso de la lengua, ¿no? El dorso de la lengua, esto, el alveolo también, el alveolo, importante para el sonido de la R, que a algunos les cuesta. Entonces, todo ello, todo lo que tú ves ahí, va a finalmente hacer la maravilla del sonido. Y no solamente de un sonido, de varios sonidos, de varios sonidos. Entonces, si tú observas ahí, por ejemplo, te estoy diciendo, ¿no? De que en estas zonas, por ejemplo, que el paladar, el velo, el alveolo, es la lengua, acuérdate. Los labios, mira, me olvidé decirte de los labios, ¿sí? Los mismos dientes van a producir diferentes sonidos, diferentes sonidos. Entonces, por ejemplo, ¿qué te está diciendo este gráfico, no? Que cuando se juntan los labios, estamos originando el sonido de la P, B y M. Por eso te señala. Si tú en ese momento intentas decir papá, vas a darte cuenta que tus dos labios, superior e inferior, se juntan. Pa, pu, pu, pa, 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 pa. El sonido es, creo que cuando está con la A ya suena pa, ¿no? Pero el sonido es, ahora, B, B, se juntan los labios. Beso. Mami, mami. Se juntan los labios. Y como se juntan los labios, estos sonidos están dentro del grupo de los bilabiales. Entonces, los nombres de los fonemas son acorde a dónde se obstruye el aire, porque cuando tú veas esto, por favor, esto de acá, miren. Punto de articulación, tú inmediatamente te das cuenta que punto es que hay un choque de los elementos de la cavidad bucal o un acercamiento. Entonces, el sonido de la P, de la B y de la M, o sea, p, p, b, 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 ese sonido se da gracias a que se juntan los dos labios, ¿no? Y obstruyen el aire, ya no sale el aire. Cuando digo la A, recién sale el aire, ¿no? Entonces, son sonidos según el punto de articulación. ¿Por qué? Porque siempre hay una obstrucción de la salida del aire. Ya sea total o parcial, va a darse una obstrucción de la salida del aire. Bien, vamos a procesar bien la imagen, sigan observando.
Muy bien, entonces, por ejemplo, estamos observando acá también que otros fonemas son los llamados dentales, ¿no? Mira, bilabiales, dentales, interdentales, labiodentales, alveolares, velares, palatales. Todos ellos fonemas consonánticos, porque es el sonido de las consonantes, por eso se llama así. Y desde la clasificación del punto de articulación. ¿Por qué? Porque para que se produzcan estos sonidos ha habido un acercamiento de los elementos de la cavidad bucal y por lo tanto la obstrucción de la salida del aire. Puede ser una obstrucción total o parcial. Y vas a identificar cuáles son estos sonidos. Vas a identificar cuáles son estos sonidos acá, ¿no? Por ejemplo, los dentales son los sonidos de la d, ¿no? La D y la T, pero el sonido es d. ¿Y por qué se llamará dental? Cuando tú pronuncias el sonido de la D, date cuenta de algo. La lengua va hacia los incisos superiores, se va hacia los dientes. ¿No? Así como cuando hemos visto la P, B, P. Los labios se juntan, obstruye el aire. En el caso de la D y la T, la lengua sube, choca con los dientes y se obstruye el aire, ¿no? La F, ¿no? Boca. Acá, date cuenta que el labio inferior sube al diente. Y por eso se llama labiodental, ¿no? Entonces, los nombres son de acuerdo a cómo se da esa obstrucción del aire. Ahora, este sonido, el interdental, ¿no? La lengua está entre los dientes. Es el sonido de la Z, ¿no? Zorro, zorro, la lengua entre los dientes, el sonido de la Z en zorro, en zumo, ¿no? Entonces, es un sonido peculiar porque nuestro dialecto del castellano a veces hace que nosotros no lo pronunciemos. Nosotros, en vez de pronunciar el interdental en el caso de las palabras con Z, ¿no? Obviamente antes de la vocal, la hemos reemplazado por esta alveolar. Por esta alveolar la hemos reemplazado. Entonces, cuando decimos, en vez de decir zorro, que debería estar nuestra lengua entre los dientes, decimos zorro. ¿Y qué significa alveolar? Significa que la lengua choca acá con el alveolo, ¿no? Acá. Acá está el diente, mira, tus incisivos, con tu propia lengua búscala. Y más arriba de los dientes hay una subidita, ese es el alveolo. Entonces, cuando uno dice sapo, sapo, la lengua tiende a subir un poquito y ahí se produce el sonido de la S. Y lo mismo, ¿no? Loco, rata. Date cuenta que la lengua va al alveolo. Ahora, algunas más cercanas, algunas un poquito más lejanas, pero allí va a aterrizar, ¿no? Loco, rosa, sapo, ratero, tanto en el sonido o el sonido ¿no? La vibrante y la no vibrante. Y nano, también la lengua sube. Pero si tú eres muy meticuloso en la observación, te vas a dar cuenta que el acercamiento tiene una variación de cómo se va posicionando eso. En el caso de las palatales, mira, ¿no? La Y, la Che, la ñ. En el caso de las velares. Las palatales es porque la lengua, el dorso de la lengua, sube hacia al paladar, ¿no? Ñaño. La punta de la lengua no, y el dorso, ¿no? Ñaño, más acá, ¿no? Y cuando pronuncias esas velares, ¿no? Que por ejemplo es jarra, gente, cac, ¿no? O México, date cuenta que acá es, ¿no? Acá.
el posdorso de la lengua va hacia la zona velar, el velo. ¿Se acuerdan el velo que les decía la caída? Entonces, no te olvides que los fonemas consonánticos, según el punto de articulación, es porque hay una obstrucción de la salida del aire. Ahora, cuando hablamos del modo, es porque ya la obstrucción pasó y es el modo como sale el aire. Entonces, también tenemos fonemas consonánticos. Los fonemas consonánticos también están clasificados según el modo, ¿no? O sea, cómo sale el aire. Cómo sale el aire. ¿Ok? Cómo suena después de haberse ya dado la obstrucción. Entonces, estos fonemas consonánticos corresponden a las oclusivas, estos a las fricativas y estos a la fricada. Entonces, así como los fonemas consonánticos desde el punto de articulación tienen sus nombres, que son dental, bilabial, labiodental, interdental, alveolar, palatal, velar, también los fonemas consonánticos tienen su clasificación, oclusiva, fricativa, áfrica. ¿Ok? Ahora, tú de repente estás viendo, profesora, pero, y esto, claro, lo que te decía, a veces el símbolo del sonido coincide con la letra, pero en este caso, mira, ese símbolo es la representación del sonido de la che, ¿no? Este es lo que te decía, la representación del sonido de la Z. Y aquí sucesivamente vamos a ver más adelante el cuadro fonológico con las representaciones, ¿ya? Para que lo tengas bien ahí, como una especie de tarjeta fonológica, pero que la tienes que tener en cuenta porque cuando te tomen preguntas que es para detectar fonemas, uy, te va a servir mucho aprenderte eso, memoria fotográfica. Otra clasificación también es como vibrantes, laterales y nasales, ¿no? Hay sonidos que vibran más que otros, ¿no? Por ejemplo, este sonido, ¿no? Ra, 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 ra. Vibran más. Y eso se debe a la acción de las cuerdas vocales. Los laterales, en el caso del sonido de la doble, de la Y y de la doble L o L, el aire sale por los lados, pero nosotros solemos pronunciar más la Y que la doble L o la L. También es parte del dialecto como nosotros vamos articulando, ¿no? Y estos se llaman nasales, estos sonidos de la M, la ñ y la N, porque cuando uno activa ese sonido, la resonancia se va a nivel nasal. Ña, 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 ma. La resonancia se da acá. Por eso son nasales. Y cuando te hablaba, ¿no? de la acción de las cuerdas vocales, ¿no? Que también va a ser otra clasificación, es simplemente porque en el caso de estas hay mayor vibración. Por eso se llaman sonoras. Pero en el caso de estas, la vibración es bien baja. Baja. Por eso se llaman sordas. ¿Ok? Miren, este es el cuadro que te decía. Este es el cuadro de las letras como tal y su correspondencia fonológica. Esta es la P, ¿no es cierto? Y ese es su sonido. Esa es la H, ¿no? Y este es su sonido. La Y, mira su sonido cómo es. La L, mira cómo es su sonido. Fíjate las representaciones, básicamente aquellas que no coinciden con las letras porque tienes que tratar de acordarte de eso. Lo otro es muy fácil, ¿no? Ah, ya se representa fonológicamente igual, pero no todas, ¿no? Por ejemplo, acá el interdental, ¿no?
Es la representación de la Z, que está en rojito. Ahora, yo te decía que hay letras, por ejemplo, como la B, la K, la G, la S. Estas letras se caracterizan porque, mejor dicho, estas letras de acá estoy mal. Estas letras de acá, la B, la V y la W, se caracterizan porque tienen el mismo sonido. Balada, vela, Osvaldo, Wagner. ¿Me entiendes? Entonces, en su representación gráfica, este es su signo, pero el sonido es este. Entonces, cuando uno quiera hacer la representación fonológica de esas palabras, tienes que utilizar este fonema. ¿Ok? Por ejemplo, la representación gráfica de Osvaldo sería así. Desde esa lógica, la representación gráfica de Osvaldo sería así. Espérate. Por acá. Slash, ¿no? Osvaldo. Esa es su representación fonológica. Perdón, estoy mal. Acá no es V, es así. ¿Por qué? Porque ese es su ese es el fonema, ¿sí? O el símbolo con que se está representando ese sonido. Pero obviamente tienes que tener las líneas oblicuas, porque si no, pueden pensar que es un error ortográfico. Y así podemos ver también con el resto, ¿no? Observen el cuadrito. Observen el cuadrito. Mire, por ejemplo, estas palabras de acá, ¿no? Oca, quebrada, kilo. Date cuenta que son diferentes letras. La C, la Q y la K. Pero, como suenan igual, se representan con ese fonema. Suenan igual. Entonces, cuando yo quiera hacer la representación fonológica, por ejemplo, de quebrada, ¿no? La representación fonológica sería así. Así sería. Y acá miren, por ejemplo, el sonido este, ¿no? Gu, gu, gu. Ganso, goma, incluso el dígrafo, ¿no? Porque ¿cómo suena? Guijarro suena, ¿no? Guepardo. No importa la U, el sonido de gu, gu, gu es de todo esto. Es todo. Es todo. Igual, mira, el sonido de las... Ese sonido se ve en la letra S y en la letra X. Sepelio, cenismo. Pero la X no siempre suena así, ¿no? Depende. Mira, mira la X acá. No suena México. Suena Meji. Ji. ¿Te das cuenta? Ok, acá ves, jinete. Entonces, ese sonido representa fonológicamente a J, a X y a G. Giro.
Y miren, el sonido del interdental no solamente es a Z, también es a la C antes de la E. ¿Ok? Ahora, hay particularidades también, chicos. Por ejemplo, miren la palabra taxi. Taxi. Allí el sonido de la X tiene doble fonema. Se activa la K y la S. Taxi. Es una particularidad. Una particularidad. Entonces, es importante entender un poco esta dinámica porque después cuando nos pregunten representación fonológica, clase de fonema, etcétera, ahí te das cuenta que esto era importante, esos cuadritos. Ahora vamos a seguir viendo más información. Ahora, lo que estás viendo acá es la clasificación de los fonemas vocálicos. Primero has visto los de los consonánticos. Ahora, aquí están los vocálicos. Entonces, ¿qué te dice? Que los fonemas, ¿sí? Que son los sonidos de las vocales, pueden tener este enfoque, ¿no? Según el desplazamiento horizontal de la lengua y según el desplazamiento de la lengua. Ahora, ¿qué significa eso? Por ejemplo, cuando uno habla y pronuncia diferentes vocales, la lengua va hacia atrás o hacia adelante en sentido horizontal, ¿no? La lengua puede ir hacia adelante o puede retroceder. Ahora, también se ve que la lengua se separa del paladar, ¿no? En el caso del ano. Ah, la lengua se separa. Pero si yo digo y, la lengua se junta. Entonces, a partir de eso, hay una clasificación, ¿no? Porque según el desplazamiento horizontal, las vocales van a ser anteriores, centrales y posteriores. ¿Y cómo sé yo cuál es anterior? A, la I y la E, la A central y la O y la U posterior. Y según la altura, ¿no? De la lengua a ya. Ahora acá ya alta y U, media, EO y baja. A. Entonces, esta es la dinámica que tenemos ante los fonemas vocálicos. ¿Ok? Bueno, eso creo que ha sido importante, hacer este viaje para poder luego entender las respuestas, ¿no? Entonces, vamos a ir pegando de repente información teórica debajo de cada respuesta de la separata para que puedas asociar. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Bien, comparto separata.
Bien, vamos a ir mencionando las preguntas, propuestas, las respuestas y vamos haciendo un espacio, ¿ya? A ver, en la primera pregunta dice, la gramática normativa. Ah, ya, me hablaron de gramática normativa y me acuerdo rápidamente de la teoría de gramática normativa, ¿no? Que me dijeron de la gramática normativa que esta está ceñida a el cumplimiento de las reglas, ¿no es cierto? Entonces, no me debo olvidar de mi teoría, porque será necesaria para la resolución de mis ejercicios, ¿no ves? Acá está. Entonces, ok, ahí está, ¿ves? Eso se vio. Entonces, ¿qué dice? Establece reglas para el buen uso de la lengua. Nos dan una introducción. Las preguntas que te van a venir en el examen, y como ya tú sabrás, ¿no? De admisión o por medio de la pre, siempre esas preguntas tienen la característica de que te dan una introducción. Entonces, si ya has leído la información y te saturas un poquito, leer con detenimiento la pregunta también puede hacer que se te activen estos conocimientos previos, ¿no? Entonces, normativa establece reglas para el buen uso de la lengua. Y luego dice, es decir, prescribe sus formas correctas e incorrectas. ¿No es cierto? Prescribe. Es igual, gramática normativa, gramática prescriptiva es lo mismo. Y acá recién viene la pregunta. Considerando ello, señala el enunciado que no corresponde a esta clase de gramática. Quiere decir que si no corresponde a esta gramática es porque lo más probable es que hayan errores. Entonces, si hay errores, es porque no se ha empleado la normatividad, ¿no? Entonces, dice, tú le predijiste, ¿no? Su futuro con la lectura del tarot. Entonces acá predijiste, no está mal, está bien. Predijo, predecir, predijiste. Bien, ¿no? Bien. Dijeron que salió bien en el examen de manejo. Sí, está bien, dijeron. Bien, dijeron. Cada media hora ella hablaba media dormida. Acá es el problema, ¿no? Medio dormida es, no es media dormida. ¿Ok? Porque acá ya no está actuando como determinante, acá está actuando como adverbio y tiene que ser o, no a. Acá sí, ¿no? Acá sí. Este es un determinante del sustantivo hora. Entonces se dan cuenta cómo hay que tener en cuenta también conocimiento de gramática, de ortografía, ¿sí? De semántica, de análisis, de sintaxis para poder también resolver este tipo de preguntas. Finalmente, chicos, cuando resuelvan las preguntas de la prueba del examen de admisión, te vas a dar cuenta que se activa todo. O sea, todo, todo, desde la semana 1 a la semana 17, 18. ¿Ok? Luego que dice, siéntate detrás de la niña con trenzas, Micaela, ya eso está bien. Y todos dicen que van a hacer una espectacularidad, está bien. Entonces, tal como la resolución también lo está indicando, ¿no? Mira, C. Y acá además colocan, ¿no? Te están colocando, ¿ves? Están haciendo una explicación. ¿Ok? Bien, entonces la pregunta 1, casita. Pregunta 1, casa.
Pregunta 2. Según la altura, el desplazamiento. Ya vi según altura. Inmediatamente me acordé de qué teoría. Fonemas vocálicos. ¿No es cierto? Fonemas vocálicos. Entonces también lo hemos visto en la primera parte de la explicación, ¿no? ¿Cómo se da esa clasificación de los fonemas vocálicos? ¿Sí? Entonces vamos a colocarlo también ahí para que veas la teoría versus la pregunta, ¿sí? La teoría versus la práctica, ¿ok? Bien, entonces, a ver, ¿qué me están preguntando? Me están diciendo que según la altura o el desplazamiento vertical, ya, se trata de esto, ¿no? Se trata de las altas, de las medias y de las bajas, ¿sí? Eso es lo que me están diciendo ya en primera instancia. Según la altura o desplazamiento vertical de la lengua, las vocales del español se clasifican en medias, altas y bajas. Señale la opción donde la función distintiva se cumple entre una vocal alta y una vocal media. Entonces, cuando tú veas esto de función distintiva, te están diciendo de que esos fonemas hicieron posible un cambio en el significado. Ese intercambio de fonemas hicieron posible un cambio en el significado. Entonces, si me están diciendo que yo busque, identifique la opción en donde la función distintiva se cumpla, pero mira el requisito, se cumpla entre una vocal alta y una vocal media, quiere decir que yo tengo que ver vocales altas, la I y la U. Vocales medias, la E y la U. Entonces, si yo busco en estos enunciados, nos damos cuenta que en la bolsa de frutas cayó al piso de tanto peso. Al toque me di cuenta de este detalle, piso-peso. Y la función distintiva es cierto, se da a nivel de vocales, ¿no? Estas han hecho de que estas palabras cambien de significado. Este sonido, piso y peso. Ahora, como me dijeron de que tenía que ver que el requisito era entre una vocal alta y una vocal media, miren, tenemos como vocal media la O, no, perdón, con la E, vocal media, y tenemos como vocal alta la I. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Besito. Acá. Ahora, de repente ustedes vieron acá, no, reto, rato. ¿Dónde más? Acá, bota, bola. Beta, bella. Acá, sueño, sueco. Pero lo que no se cumple es el requisito, ¿no? Porque acá, por ejemplo, la función distintiva está entre la E y la A, ¿no? Vamos a ponerlo celestito más. Para darte un ejemplo. Pero tanto la E, bueno, sí es media, pero la A ya no, pues la A es baja. Descartado, ¿no? Acá, la función distintiva acá no es en vocal. Acá estamos viendo que son en consonantes, ¿no? Descartado también, ¿no? Descartada. Acá también descartada, pues sean en consonantes. Y acá también. Entonces, es ese trabajo de análisis minucioso que tú tienes que hacer con cada una de tus alternativas para llegar a la respuesta correcta. ¿Ok?
Bien, vamos a ver. Entonces, en conclusión, la respuesta es la B, pues. Vamos con la pregunta 3. Bajarla también para tener el espacio de explicación. Bien, vamos entonces a pegar la imagen que va a dar de alguna manera conformidad a esta respuesta de asociación, ¿no? No creo que te vengan estas preguntas en el examen, pero bueno, para reforzar teoría está bien, ¿no? Entonces lo que te están pidiendo acá es, ¿los sonidos se producen por el empleo de órganos? Claro que sí. Dijimos que de lo abstracto pasaba a lo concreto gracias al funcionamiento del aparato fonador, ¿no? Y además de tener funciones fisiológicas, ay, cumplen funciones importantes en la producción del habla, dice, ¿no? Relacione correctamente la columna de los órganos con la columna de la cavidad a la que pertenecen. Entonces, acá habíamos colocado un dibujito de las cavidades supraglóticas, infraglóticas y la glótica, ¿no? Y cada cavidad va a abarcar un grupo de elementos, ¿sí? Entonces, la relación es la siguiente, ¿no? Laringe con la glótica, la faringe con la supraglótica y los bronquios con la infraglótica. Entonces, esa asociación hace que la respuesta sea 1A, 2C y 3B, ¿no? 1A, 2C y 3B. Esta. ¿Ok? Muy bien. Vamos con la pregunta 4. Esta pregunta 4 también tiene que ver con lo de las vocales, ¿no? Con esto de acá, con esta teoría. ¿Sí? Habla de los dos criterios para clasificar las vocales. Claro. Los dos criterios, un ratito.
Los dos criterios tienen que ver con esto, ¿no? Según el desplazamiento horizontal de la lengua, ¿sí? Según el desplazamiento horizontal de la lengua. Y el otro criterio es según la altura de la lengua, ¿no? O la separación de la lengua del paladar. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos acá? También una relación, pero vamos a leer la pregunta. Dice, son dos los criterios que se usan para clasificar las lenguas de la lengua española. La abertura vocálica y el desplazamiento horizontal de la lengua. Entonces, mira, cuando hablan de este criterio que está acá, ¿ya? Pueden decir la altura, ¿no? Pueden hablar, ¿no? De la abertura vocálica, de la separación de la lengua con el paladar, ¿ya? Tú tienes que tratar de visualizar cómo cuando se habla, la lengua puede estar arriba, por eso dicen altura, o abajo, ¿no? Abajo, y arriba, ¿no? ¿Ok? Y también pueden hablar de separación, que se separa la lengua del paladar, ¿no? Y de horizontal tú ya sabes, ¿no? Adentro, afuera. ¿Ok? Entonces, según esta clasificación, tenemos propuesta de palabras: rubor, golpe, mental, virtud y garbo. Me están diciendo que considere dichos criterios y correlaciones, ¿no? Entonces, tengo que correlacionar y decir qué tipo de vocal es esta, ¿no? ¿Qué tipo de consonante es esta? Ru. La U realmente, ¿no? En rubor, la U. Entonces, según mi cuadrito, ¿no? Según mi cuadrito, la U, ¿qué tipo de vocal es? Es una alta y es una posterior, ¿no es cierto? Es una alta y es una posterior. Entonces, ¿con qué la tendría que relacionar? La tendría que relacionar con la C. Claro, porque cuando nosotros decimos ru, la lengua está pegada al paladar, pero está atrás también, ¿no? Está hacia atrás. Por eso es que es posterior. Pues quiero que se den cuenta de esa imagen cuando pronuncias. Ahora, luego tenemos la E, en la tercera tenemos la A, en la cuarta la I y en la quinta la O. Entonces, por ejemplo, la E, ¿no? Acá era la U. La E, si nosotros nos fijamos en el cuadrito, la E corresponde a una media y a una anterior. Una media y una anterior. ¿Dónde estás? Lo buscamos. Aquí está. Y así ir mirando cada una, ¿no? La A, por ejemplo. Ay, me equivoqué acá. Vamos a borrar esto. Así era. La E media anterior, acá. Y la A, ya vimos, ¿no? Inmediatamente que es una baja. Baja central. La I. La I es una alta. Y luego la O es una media. ¿Ok? Entonces era básicamente tener en cuenta esa posición. Pregunta 5.
Continuamos, pregunta 5. A ver, en la pregunta 5, ¿qué dice? Según el punto de articulación. Ah, ya, punto de articulación. Fonemas consonánticos, ¿no es cierto? Fonemas consonánticos. Vámonos a la teoría de fonemas consonánticos. Muy bien, entonces vamos a leer la pregunta y vamos a contrastar nuestra respuesta después. Dice ahí, según el punto de articulación, los fonemas consonánticos son bilabiales. Claro, acá estaba, ¿no? Lo señalamos, bilabiales, interdentales, dentales, labiodentales, alveolares, palatales, velales, ¿no? Ahora, dice, de acuerdo con esta afirmación, identifica, acá viene mi pregunta recién, identifique la alternativa donde hay palabras que están constituidas por consonantes dentales distintas. Ah, ya, consonantes dentales, estas de acá. Entonces me están preguntando que halle las consonantes dentales distintas. Consonantes dentales distintas. ¿Ok? Consonantes dentales distintas. Bien, entonces vamos a buscar pues todas las consonantes dentales que se encuentra en alguna de las alternativas, ¿no? Entonces, a ver, dice, evita los dulces y bebidas endulzadas. Ya acá tengo ¿no? A ver, acá también tengo una T. Vamos a ir viendo diferentes. Acá tengo otra D, por ejemplo, ¿no? Luego, a ver qué dice. A mi hijo ya se le cayó el diente. El diente, ya. Mi viejo amigo volvió a su ciudad natal. El dedal de la costurera es de plata. El dentista te dijo que uses el hilo dental. Entonces, a ver, en la palabra dentista, ¿no? En la palabra dentista y en la palabra dental, vemos que hay tanto consonantes, la consonante t como la consonante d, ¿no? Y por lo tanto, en estas palabras vemos la representación de esos fonemas distintos, ¿no es cierto? Entonces, acá aplicarían, estas dos palabras. Por eso es que la respuesta es la I. Vamos con la siguiente pregunta, la 6. ¿Qué dice en la 6? Modo de articulación. Modo, es la otra cara, ¿no? La otra clasificación. Vamos a traer acá la teoría para acordarnos lo del modo de articulación. Ahí está, ¿ves? Bien, entonces, ¿qué me están preguntando? De acuerdo con el modo de articulación, o sea, la salida del aire, ¿no? Las consonantes fricativas, ya me están hablando de las fricativas, las que están acá.
se producen mediante un estrechamiento del canal bucal sin llegar a producirse un cierre completo de los órganos articulatorios. Me están diciendo cómo se está dando esa manera de salir el aire, ¿no? Entonces, claro, lo podemos comprobar pronunciándolas, ¿no? Fácil, fácil, fácil. Detente cuando el aire ya sale, ¿no? Fa, porque primero se obstruye con el labio inferior, no hacia los dientes, fa, y luego fa, cuando se abre, es donde ya se hace esa salida de modo fricativo, que acá lo explican de manera muy técnica, que es el estrechamiento del canal bucal sin llegar a producirse el cierre completo, obviamente, de los elementos. Entonces, ¿qué están indicando? Que sí hay una obstrucción, pero una obstrucción parcial, no es total. ¿Ok? Y dice que, según ello, identifica la alternativa en la que hay oposición entre dichos fonemas. Oposición. Muy bien, entonces, acá estamos viendo que dice, antes de ir a la fiesta, tomaré una siesta. Claro, porque acá estamos viendo la fricativa, ¿no? Y acá estamos viendo la fricativa. ¿Ok? Entonces, lo que me dijeron que identifique, ¿no? Estas consonantes fricativas y que finalmente me encargue de seleccionar la alternativa en donde ambas fricativas, obviamente en la misma posición, hay una oposición porque, claro, no son iguales. Entonces, esa redacción hay que tener en cuenta cuando leamos nuestras preguntas en el examen. Hay que familiarizarnos en cómo utilizan o cómo emplean la redacción en este tipo de preguntas. ¿Ya? Bien, entonces, por eso que está la A marcada, vámonos con la pregunta 7. Nuevamente, punto de articulación. Acuérdense, punto de articulación, ¿ya? Punto de articulación. Punto de articulación es donde se da la obstrucción total o parcial del aire, el choque de los elementos, ¿no? Bien, entonces ya sabemos que el punto de articulación se trata de los fonemas consonánticos dentales, palatales, velares, ¿sí? Alveolares, bilabiales, etc. Entonces, ¿qué quieren que hagas? Quieren que correlaciones. ¿Y qué vas a correlacionar? Palabras cuyas consonantes predominantes se asocian con la de su clasificación correspondiente. Entonces, si me están diciendo palabras cuyas consonantes predominantes, o sea que sus consonantes, las que tienen mayor aparición, ¿no? Tienen que asociarse con su clasificación que está acá. Bueno, entonces si hacemos la asociación y vemos titulado, ¿no? Titulado, y nos acordamos que las dentales, ¿cuáles son? Justamente la T y la D, ¿no? Acá ya está bien chiquitito, pero te lo agrando si quieres. Ahí está, ¿ves? Entonces, ¿cuál están primando? Acá, ¿no? Acá están primando la T. Ahí está. Entonces, ¿con qué lo tendría que relacionar? Obviamente con la... Ay, me bajé mucho. Acá, ¿no? La T. ¿Sí? ¿La relaciono con cuál? Con la dental. Dental. Sí, porque me dijeron predominantes, está predominando la T. En las consonantes está predominando la T, ¿no? Hay 2 veces T y el resto son L y la D, ¿no? Ahora, en cuchillo, ¿no? En cuchillo, ¿qué estamos viendo? Que está predominando, ¿no? Y esto de acá. El sonido de la L y el sonido de la ch.
¿no es cierto? Entonces, ¿estas cuáles son palatales? Está predominando las palatales. Mira tu cuadro para que te des cuenta, ¿ves? Acá está, mira, tu imagen, perdón. ¿Ok? Profesora, pero ¿cómo yo veo? Ya, es que acuérdate que la ch, el sonido ch se representa así, ¿ok? ¿Sí? Muy bien. Y mira, caqueta, caque. Suena igual, ¿no? Suena igual. ¿Y estas cuáles son? Las velares, ¿no? Las velares. Y Lisandro, bueno, ya sabemos que, bueno, ya como no es la que queda, esa es la respuesta. Exacto. Pero tener en cuenta que las alveolares son justamente el sonido de la L, el sonido de la S, ¿no? Esas son las velares, las alveolares, perdón. Entonces, al correlacionar de esa manera, tenemos 1B, 2A, 3D y 4C. Respuesta acá. 8. Bien, acá te hacen un mix, me parece. A ver, el mix. Dice, según los criterios de clasificación de modo y punto. Claro, se refieren a articulación, ¿no? Y vibración. Nos están hablando también de la otra clasificación. Mira, modo, punto de articulación y vibración. Entonces dice, según los criterios de clasificación del modo, punto de articulación y vibración o no, o sea, vibra o no vibra, de las cuerdas vocales, establece la relación correcta. Nuevamente relacionar entre los fonemas y las clases que les corresponde, marca la alternativa. También tenemos una imagen de esta clasificación. Acá están las vibrantes, por ejemplo. Lo pego ahí para que te acuerdes. Bien, entonces la relación, sí, la puedo sacar rápidamente en el cuadrito, ¿no? Al toque me doy cuenta, ¿no? Que el sonido de la ñ, sí, el sonido de la ñ corresponde a la 2, ¿no? Sí, no, es que acá no lo han colocado así, acá se me ha equivocado, pero acá han colocado letras y letras. Lo voy a hacer con las flechitas, ¿ya? Con las flechitas, entonces. Entonces, cuando vamos con el sonido de la ñ, nos estamos refiriendo a, obviamente, la nasal. Nasal. Desde el modo de articulación es una nasal la ñ. Pero recuerda que la ñ también está clasificada en los otros modos, no solamente ahí, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de articulación, es una palatal. Y también desde el modo, pues el otro gráfico, desde el modo de articulación, ¿sí? ¿Está? Está, ¿no? Es una nasal. Entonces, esta es la con que se relaciona la ñ. Luego, el sonido de la G. ¿Qué nos dice de la G? Ah, ya. La G, sí, son oclusivo, ¿no es cierto? Oclusivo. La G es una oclusiva.
Luego la che. La che es una velar, ¿no? Velar sonora. Y luego esta de acá, el sonido del interdental o el sonido de la Z, como lo quieras llamar. Ah, ya, es una interdental. Y sorda encima también. Sorda. Entonces, por eso es que la respuesta es la E. Dice 1D, 2D porque han debido colocar números romanos, ¿ya? O sea, debe haberse cambiado por las viñetas. Bien, chicos, entonces simplemente es cuestión acá de identificar, ¿no? Identificar los fonemas con la clasificación. Luego la pregunta 9. Pregunta 9. Los fonemas son unidades que cumplen función distintiva, claro. Tomando en cuenta ello, identifica la alternativa donde se evidencia tal función entre fonemas consonánticos. Bien, entonces ya conocemos a los fonemas consonánticos, que son los sonidos de las consonantes, pero nos están diciendo consonánticos oclusivos. Oclusivos. Busca tus consonánticas oclusivas. Mira que están acá. Ahí están todas las consonantes oclusivas. Desde el punto del modo, ¿no? Ahí está. Entonces, vamos a identificarlas. Función distintiva, no te olvides, ¿ya? Muy bien, entonces, a ver, dice, banal. Siempre confunden las palabras banal y panal. Banal y panal. Aún siente dolor por el diente que les trajeron. Siente diente. Matías esterco al querer usar ese terno viejo. Acá no veo coincidencia. Bueno, por esto será terco terno. Bueno, me falta una falda azul y una blusa blanca. Me falta acá, ¿no? Falta falda. Bien. Entonces, como me están diciendo que busque la alternativa donde se evidencia la función distintiva entre fonemas consonánticos oclusivos. Entonces yo tengo que ver que realmente sean oclusivos y acá estoy viendo oclusivos, ¿no? Por ejemplo, la B y la P. Función distintiva. Estas oclusivas han hecho posible de que la palabra panal y banal tengan diferentes significados desde el sonido nada más, ¿no? Pero en el caso, a ver, de siente y diente, esta de acá es una fricativa. Ya, ya la descartamos al toque, ¿no? En terco y terno, ya acá oclusiva. Ah, no, no, perdón. Es la C con la N es descartadas porque no están dentro del grupo de las oclusivas, ¿no es cierto? Solamente esta nada más. Solamente esta, pero esta de acá no. Y acá en falda falta también, ¿no? Solamente esta nada más. A ver. Ah, no. Acá también. La T con la D. Acá también. Entonces voy a seleccionar la 1 y la 4. Mi respuesta sería Anita. Vamos con la siguiente pregunta 10. Los fonemas segmentales, ¿ah? Segmentales. Se clasifican en vocales y consonantes, claro, vocales y consonantes, y según ello determine la verdad o falsedad de los siguientes enunciados, luego marque la secuencia correcta.
Ya, simplemente son afirmaciones que tenemos que tener en cuenta a partir de lo comprendido. Entonces, a ver, ¿qué dice? En las vocales, el aire que ha sido expulsado por los pulmones sale libremente. Sí, claro, las vocales tienen salida libre del aire. Vocales, salida libre. Ya, verdadero. No hay obstrucción ahí, ni parcial ni total, ¿no? Articulatoriamente, las consonantes se producen con obstáculo total o parcial, claro. Claro, y lo hemos visto, ¿no? En el punto de articulación. Las vocales siempre son sonoras, es decir, hay vibración de las cuerdas vocales. Sí, siempre, sonoras. Y la de acústicamente, las consonantes carecen de ruido audible durante su pronunciación. No. Hay consonantes que vibran menos, pero no es que carezcan de ruido. No, eso es falso ya. Entonces, verdadero, verdadero, falso, Anita. 11. Los fonemas sonoros se producen con vibración de las cuerdas vocales, en tanto que los sordos se producen sin vibración. Según lo mencionado en el enunciado, me llamo Eva, vamos a sombrear, me llamo Eva, que quiere decir vida, según un libro de mi madre, consultó para escoger mi nombre. Ok, hasta acá nada más es hasta nombre, ¿no? Dice, la cantidad de consonantes sonoras y sordas. Ya acá hay que contar. Acá hay que contar. Mira, te muestro el cuadrito para que veas que sí hay una clasificación de sonoras y sordas. Ahí está, ya ves. Mira, las sonoras con vibración y las sordas con nula, casi nula, ¿no? Cuando uno lo pronuncia fácil, está zorro, hay como un movimiento, pero no es cuando como ve, ahí, si tú te tocas la parte de la tráquea, ya llegando como que hacia la cavidad bucal, ahí te vas a dar cuenta cuál vibra más y cuál vibra menos y vas a corroborar esto que se te está diciendo. Entonces, bueno, en la contabilización que se ha hecho, ya en la contabilización que se ha hecho, se ha detectado que hay 28 consonantes sonoras y son estas. Y tú puedes constatar que están acá, ¿no? Y tenemos también, ¿no? 12 sordas. 12 sordas que están acá. Ahí está, ¿no? Entonces, si tú quieres exactamente ver dónde estaban acá en EVA, ¿sí? Acá ya está con la representación fonológica, por si acaso. ¿Ok? ¿En qué? ¿Ves? Quiere decir vida. Esa es la representación fonológica. ¿Ok? Que consultó para estoquear. Todo esto es la representación fonológica. Por eso es que le han puesto slash o las barras oblicuas, ¿ves? Todo esto es la representación fonológica. Todo esto. Y está con los símbolos ahí, ¿no? Miren, acá. Decir. Esta es la representación fonológica de decir, ¿no?
para que veas la diferencia. Letras, sonido. ¿Te das cuenta? Muy bien, clave C entonces. Sí, la clave C, 28 y 12. Respectivamente, o sea, tiene que ser en ese orden, ¿no? Respectivamente, me está diciendo que lo haga en ese orden. Y la última pregunta es hacer el ejercicio de la transcripción fonológica, ¿no? Me dieron las palabras hexagonal, fehaciente, chihuahua, llantén e inyectado. Entonces, la transcripción fonológica de hexagonal es esta, ¿no? La de fehaciente es esta. La de chihuahua es esta. La de llantén es esta. Mira cómo se grafica la doble L o la Y, ¿no? Mira, es como si fuera un Y al revés. Y el sonido de inyectado. Mira cómo se grafica la Y, como una J y un cachito ahí arriba. Bien, entonces esas han sido las 12 preguntas que te han asignado para la semana 2. La idea es que ya luego tú lo hagas solo, ¿sí? Hazlo solo, previo repaso de la teoría, para ver cómo te va. Vamos ahora a atender, acá hay una consulta en el chat. Dice Miguel, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Alejandra? Te confunde porque dice que la variedad lingüística se relaciona con el estatus social. ¿Cómo sería eso? Bueno, variedad lingüística, lenguas, ¿no? Variedad lingüística tiene que ver con las lenguas y el estatus social está ligado ya al contexto, ¿no? Al grupo como tal. Bien, a ver, vamos a leer la pregunta. La existencia de variedades lingüísticas es una característica intrínseca de cada lengua. Considerando esa afirmación, establezca el valor de la verdad o falsedad de los siguientes enunciados respecto a la variedad lingüística que muestra el extracto del zorro de arriba y el zorro de abajo que presentan a continuación. Ya, ahí el texto lo han extraído, ¿no? De la obra El zorro de arriba y el zorro de abajo, de Argueda, si no me equivoco. Bien, dice, oiga, le dijo a una mujer que estaba sentada junto a otra, allí donde empezaba la carretera de circunvalación de la barriada, nadie ya iba a visitar esos cruces y han llevado, mejor estarán en la hondonada, esa pared grande, extranjero, un arco que han hecho al cementerio para botar cruces que habían en el médano. Del gobierno dicen, ya, entonces acá Arguedas hace un extracto, ¿no? O mejor dicho, ha construido una conversación en donde se ve claramente la lengua castellana con su matiz de dialecto andino, ¿no? Entonces, lo he escrito tal como lo hablan las personas de esta zona, ¿no? Es una lengua castellana que está evidenciando un dialecto particular. Tener en cuenta que el dialecto es la variedad, ¿no? La variedad del habla. Y los factores pueden ser morfológicos, pueden ser sintácticos, fonológicos, ¿no? Semánticos. Entonces, hay 4 proposiciones. A ver, dice, pertenecen a una forma regional conocida como dialecto. Y ahí yo pondría un verdadero. Sí. Se entiende porque pertenece a una variedad estándar. No pertenece a una variedad estándar, pues desde el momento que es una variedad de la lengua y no se está respetando la regla. Cuando hablamos del estándar, es que hay uniformización del uso del castellano, de la lengua castellana,
porque se están respetando las reglas, ¿no? Entonces, una persona de la sierra, de la selva y de la costa, si hace uso de la regla, va a hablar igual. Sí, puede ser que tenga su tono particular, su entonación particular, pero finalmente el mensaje está construido respetándose las reglas, ¿no? Entonces, la 1 yo le pondría verdadero y la 2 le pondría falso. Es sometida a valoraciones asociadas al estatus social del hablante. Puede ser también, ¿no? Porque, claro, a veces cuando el hablante no evidencia que está utilizando la lengua estándar, o sea, la sujeta a las reglas, a veces está así relacionado al estatus social. Entonces podría ser un verdadero y contiene incorrecciones debido a la ausencia de educación formal. Contiene incorrecciones. Esa palabra incorrecciones es una negación de la corrección. Yo le pondría una falso ahí, por esa palabrita incorrecciones. Entonces me quedaría como respuesta beso. Muy bien. Chicos, ¿alguna otra pregunta en particular referente a lo que se está viendo en esta semana? De nada. ¿Alguna pregunta en particular? ¿Podría volver a Definitivamente. repetir la NEVA 3? ¿La cual? La pregunta 3. La pregunta 3. A ver, vamos con la pregunta 3. Ya hemos resuelto todas las preguntas, ¿no? A ver, pregunta 3. Esta era simplemente relacionar, ¿no? Había que relacionar, ¿sí? Los órganos con las cavidades, ¿no? Dice, los sonidos se producen por el empleo de órganos que además de tener funciones fisiológicas, cumplen funciones importantes en la producción del habla. Relacionen la columna de los órganos con la columna de las cavidades. Los órganos, no, voy a echar acá, con la de las cavidades. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿No? Que la laringe está en la zona glótica, la faringe en la supraglótica y los bronquios en la infraglótica. De repente, agrandando este gráfico, podemos tener esa visión más clara, ¿no? Supraglótica, glótica, ¿no? Infraglótica. Y ahí también están sus organitos, ¿no? Bien, a ver, la 11. Acá en la 11 solamente había que contabilizar, ¿no? Acá nos estaban pidiendo, nos dijeron primero la introducción, ¿no? Los fonemas sonoros se producen con vibración de las cuerdas vocales, en tanto que los sordos se realizan sin vibración de las cuerdas vocales. Ya, esa es la parte que me hacen recordar un poco la teoría. Luego dice, según lo mencionado en el enunciado, ahora el enunciado es este. Me llamo Eva, que quiere decir vida, según un libro que mi madre consultó para escoger mi nombre. Hasta ahí yo tengo que averiguar cuántas consonantes sonoras hay. Y las sonoras son estas, las del grafiquito. Acá están, ¿no? ¿Y cuántas consonantes sordas hay? Pues había que mirar cada una de ellas, ¿no? Una por una. Y en ese conteo que se ha hecho, se ha contado que hay 12 consonantes sordas, 12 son estas,
Perdón, sonoras, estas son sonoras. Ah, miren, sonoras. Ya, chequeen. ¿Y las sordas? ¿Qué son estas? Chequea y compara. Entonces tenemos 12 sordas y 28 sonoras. Eso nada más había que hacer, identificarlas, ¿no? Pero claro, es tedioso porque significa que tienes que casi activar la memoria fotográfica para aprenderte cada uno. Es decir, si te quieren un poco complicar la resolución y te quieren hacer una pregunta de estas, bueno, ahí van, ahí están apelando a tu memoria realmente, ¿no? Muy bien, chicos. Me quedo por acá hasta las 8. Si hay alguna pregunta más, me la podrían realizar por chat o por audio.